Ellos tenían un exitoso bufete de abogados que en plena dictadura militar se enriqueció fuertemente. Mire, vamos a ver la primera de las placas para comprender qué fue lo que hicieron los Kirchner con la dictadura militar. Allí podemos observar la resistencia acá, entre comillas. Primero, habeas corpus. ¿Presentaron algún habeas corpus los Kirchner? Cero habeas corpus, cuando otros militantes de su misma agrupación, como el exdiputado Rafael Flores, se jugaba la vida presentando habeas corpus, o como otros abogados de la Unión Cívica Radical que tenían que presentar habeas corpus por el gobernador Zepernik, y esto me lo contó el hijo de Zepernik, no lo leí en ningún diario, dirigentes y abogados del radicalismo que ponían la cara en aquella época. Néstor y Cristina, cero habeas corpus. Hay que decir que se enriquecieron con la ley 1050, con la usura, hicieron millones. Para aquellos más jóvenes les cuento que la ley 1050, la 1050 de José Alfredo Martínez de Oll, ministro de Economía de la dictadura, asfixiaba tanto a los deudores hipotecarios que finalmente perdían las unidades habitacionales que habían intentado adquirir mediante un crédito. Los exitosos abogados se quedaron con 22 propiedades de la gente que no podía pagar esas deudas que tenía producto de la ley de la dictadura de la 1050 que los favoreció tanto. No se trata precisamente de una actitud heroica de haber enfrentado a la dictadura militar. Y el último punto de la placa dice 24 de marzo, ni una misa. Y ya no estoy hablando solamente de la dictadura militar. Estoy hablando muy entrada a la democracia, cuando Néstor Kirchner ya había sido intendente, había sido gobernador. Todos los organismos de derechos humanos que he consultado confirmaron que los Kirchner, los 24 de marzo, no solamente no querían hacer ni una misa en homenaje a los desaparecidos, sino que no querían llevar adelante, no votaron en el Consejo Deliberante la posibilidad de una ley que recordara en los colegios ese tema. ¿Por qué? Porque decía que no querían provocar ni ofender a los militares que vivían en Santa Cruz. La propia Eve de Borafini, ahora no lo va a reconocer, pero sufrió en carne propia que ni siquiera le querían prestar algunos edificios del Estado provincial para hacer algunos actos, ya sea de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos o algún otros organismos de defensa de los derechos humanos. Ese fue el comportamiento de los Kirchner, insisto, no en la dictadura, ya bastante entrada la democracia. Ahora, quiero mostrarle 1981, 2 años antes de la democracia. Durante la plena dictadura en el 81, los Kirchner tuvieron una suerte de ataque al estudio jurídico que tenían, a este estudio exitoso que se quedó con las 22 propiedades, y sacaron una solicitada en los diarios de la época. Yo sé que cuesta leerlo, pero voy a ayudar a que lo lean un poquito. Algunas cosas están allí subrayadas, respecto de que agradecen el apoyo de la comunidad por el atentado que recibieron y de las autoridades que están investigando este tema. Respecto de los hechos acaecidos, la única manifestación pública que este estudio va a efectuar deja en manos de la justicia, dice, la prosecución de las investigaciones pertinentes conforme debe ser en un Estado de Derecho y esperando sea esclarecida la verdad. Es decir, que en el 81 está firmada por Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, Néstor Carlos Kirchner y Domingo Ortiz de Zárate, que era el socio del estudio jurídico. Es decir, que en el 81 ellos reconocían o por lo menos pensaban que estaban viviendo en un Estado de Derecho. En síntesis, y para ir terminando, es cierto que el holding de Franco Macri creció y se multiplicó durante la dictadura militar. No consta que Mauricio Macri haya tenido actividad directa, ni siquiera relación con alguno de los jerarcas militares, como sí tuvieron los Kirchner. Y además la cantidad de funcionarios, le acabo de nombrar 10, que estuvieron vinculados a la dictadura militar. Por eso déjeme que le diga 2 pequeñas reflexiones. Los hechos en el periodismo, esto que acabamos de mostrar, son absolutamente duros. Los hechos son duros y las opiniones sí pueden ser flexibles. Y mi opinión es que a Cristina Fernández de Kirchner y a gran parte de la gente que lo sigue, le sobra hipocresía y le falta memoria. Le doy mi palabra.